Hola, hola compañeros, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente grupo que es párrafo. La última vez nos faltó una opción en el grupo fuente que es el color de letra. En este caso, esta A sirve para modificar el color de letra, algunas otras tonalidades, más de algún otro diseño de color. Entonces, no es tan complicado, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo pintar aquí por defecto me viene con rojo. Yo le puedo dar, dice color de fuente. Obviamente hay que seleccionar primero. Si yo doy sobre la A de color rojo, se torna rojo, ¿sí? Lógicamente. Pero en la flecha que aparece a la derecha, pues podemos ir cambiándole de color. Podemos ponerle un color verde más oscuro, un color celeste, un azulado, un azul marino o azul oscuro. Y pues ahí podemos cambiarle de diferentes colores. Ahí también tenemos el verde, el corinto, el morado, el anaranjado, entre todas. Entonces voy a borrar aquí el formato para volver a la normalidad. Bien. Después tenemos, ahorita se voy a borrar esto. En el siguiente grupo tenemos párrafo. En párrafo vamos a ver estas tres opciones. Bien, tenemos las viñetas. Aquí las viñetas nos sirven para, podríamos decir, enumerar, aunque es más para ir clasificando ciertas cosas. Y pues podemos elegir entre cualquiera de estas. Por ejemplo, yo elijo esta y automáticamente me da la opción de viñeta. Entonces, si uno lo presiona sobre esa figura, no va a ser un texto, sino ya está por defecto convertido en una viñeta, valga la redundancia, ¿sí? Las viñetas permiten poner automáticamente la continuidad, por ejemplo. Yo aquí escribo la lista de estudiantes, por ejemplo. Yo voy a escribir aquí a María. Tengo a Juan. Entonces, con cada enter me va creando viñetas automáticamente, ¿sí? Pedro. Juana. Joshua. Ni escribí mi nombre. Ahí está. Entonces, en este caso, uno va a ir escribiendo, uno le da enter y va creando, ¿sí? Uno conforme vamos creando, se van creando automáticamente. Entonces, ya, por ejemplo, para dejar de aparecer esto, al primer enter nos va a crear uno, pero damos otro enter y ya se quitó. Ya podemos continuar con nuestro texto común y corriente, ¿sí? Bien, entonces en este caso, para eso sirve la viñeta, ¿sí? Si uno le presiona en viñetas por encima de este botón, pues nos va a crear automáticamente el que está por defecto, pero podemos ir modificando, podemos ir cambiando el tipo de viñeta, por ejemplo este de acá, ¿sí? Y ya podemos crear, inclusive podemos modificarlo, podemos ir en esta flecha de acá, nos vamos a definir nueva viñeta, hasta aquí abajo podemos crear una nueva viñeta. Entonces nos vamos a símbolo, podemos agregar una imagen también, pero es un poquito más complicado. Solo nos vamos a meter a símbolo. Y pues aquí hay un montón. Por ejemplo, yo quiero este del yin y el yang. Entonces le doy a aceptar y listo. Ya me da la opción de las viñetas del yin y el yang. Entonces vamos a aumentar esto para que puedan verlo más de cerca. Entonces si nos damos cuenta de estas viñetas, pues ya nos lo da por automático. ¿Sí? Bien. Después tenemos otro que parece una viñeta, pero es numeración. Ahorita sí es numeración. Aquí podemos ir agregando números, letras, conforme orden. Entonces ya aquí, por ejemplo, para hacer los incisos. Digamos, yo estoy creando acá un artículo. Artículo 78 de la Constitución Política, 76 de la Constitución Política dice: nadie debe robar. Digamos, es un ejemplo, ¿va? Pero tiene sus incisos, por ejemplo el inciso A. Entonces yo voy acá en esta numeración, si yo le doy directamente en el botón, pues me va a crear la numeración a partir del 1. Pero yo puedo modificarlo, por ejemplo, yo le doy en la flecha que está a la derecha y tenemos opciones, por ejemplo, el de inciso 1, tenemos el de 1 punto, o en este caso la I punto, estos números romanos. Tenemos las mayúsculas también, tenemos los incisos en minúscula, tenemos las letras con punto, eh, también tenemos los números romanos en minúscula. Entonces aquí tenemos de todo, literalmente. Yo puedo crear esta, por ejemplo, con mayúscula, inciso A, es importante
importante enseñar los valores. Le doy Enter, me crea el inciso B, le doy Enter, me crea el inciso C, le doy Enter, me crea el inciso D. Y así automáticamente, ¿sí? Es algo básico, no es tan complicado ir practicando estas situaciones. En el caso del inciso A, podemos ir viendo qué otras actividades, qué otras opciones tenemos. Por ejemplo, ahorita sí son incisos, ¿sí? Tenemos el inciso con su paréntesis y podemos crear, pues, por ejemplo, Joshua, Pedro, Juan, María, Estela, Roberto y así, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que es nada más de darle continuidad. Bien. Tenemos después a continuación, este ya es, usualmente no se utiliza mucho, pero es la lista multinivel. Esta lista multinivel nos sirve para ir organizando conforme algunos temas ciertas características. Por ejemplo, en este caso tenemos uno que es el artículo 1. No vamos a profundizar mucho esta opción porque no es muy utilizado, ¿sí? Entonces ya aquí ya se va ordenando conforme orden, pero esto sirve para hacer el índice automático, ¿sí? Entonces esta opción de lista actual o de lista multinivel nos permite, pues, crear, organizar un conjunto de datos que podamos agregar, ¿sí? Entonces, podemos modificar diferentes diseños. Por ejemplo, aquí hay una opción que nos permite cambiar de viñeta en cada nivel. Pero, como les decía, eso no es muy utilizado y es lo mismo que utilizar las viñetas, ¿sí? Simplemente pues se le agrega sangría. Ahorita vamos a trabajar la sangría. Bien, entonces ahorita a continuación si tenemos la sangría, por ejemplo, la sangría sirve para dejar un espacio. O sea, la sangría es un espacio que se deja de una distancia a otra. Por ejemplo, en el teclado aparecen dos flechas, uno viéndose a la derecha, otro viéndose a la izquierda. A ese se le llama tab, algunos aparecen como tab, ese se le llama tabulador. Si yo le doy en tab, me mueve el punto de inserción unos cuantos pasos hacia adelante, si nos damos cuenta. Miren, yo presioné tab acá, es la sangría, ¿sí? Esta es la sangría, es un espacio que queda. Se utiliza mucho más en normas APA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar sangría acá, entonces yo le agrego, le doy en tab y me da. Puedo darle 2 veces y me puede ir modificando la sangría. Pero, claro, para eso tenemos estas opciones de acá también que nos permiten aumentar o disminuir la sangría. Por ejemplo, yo escribo Joshua es un estudiante. Listo. Entonces yo pongo el cursor al inicio y le doy sangría. Entonces ya automáticamente me ha creado una sangría, ¿sí? Y esta sangría va a continuar así para todo, ¿sí? La diferencia de la sangría que hacemos con tab es que solo nos mueve uno nada más, ¿sí? Solo nos mueve una línea nada más para crear sangrías. En cambio, cuando uno le da desde esta opción, nos crea sangría para todos, para todo nuestro texto, ¿sí? Bien, entonces para eso nos ha de servir, pero no nos quedamos ahí. También podemos retroceder sangría. Aquí tenemos la opción de disminuir sangría. Puedo quitar la sangría de uno y darle sangría a otro, darle una sangría a uno y así automáticamente, ¿sí? Aquí yo puedo aumentar la sangría también. Acá le voy a quitar sangría. Entonces si nos damos cuenta, cuando uno le va quitando sangrías, los regresa. Es como dar y quitar, lógicamente. Entonces aquí inclusive parece un poquito más lógico porque nos aparece una flecha hacia la derecha y una flecha a la izquierda que nos indica que es quitar o aumentar sangría, ¿ya? Bien,